Bueno, pues muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la gentileza que tuvieron al invitarme a este espacio de expresión que tiene que ver fundamentalmente con las tendencias a una nueva constitución política del Estado de Jalisco. Y bueno, me toca a mí hacer la exposición tratando de hacer un posicionamiento jurídico, político con respecto a esta iniciativa gubernamental y que considero de fundamental y elemental abordamiento, porque no podemos eludir de ninguna manera este imperativo de participar como ciudadanos en la transformación democrática de nuestro país. Actualmente vivimos un mundo amenazado en su existencia por el sobrecalentamiento del planeta, de nuestro planeta Tierra, que es nuestra casa común, dominado este mundo por el neoliberalismo y diría yo recientemente por la pandemia. Esta apocalíptica pandemia que ha azotado al mundo, amenazando con la vida humana tal y como la conocemos actualmente. Un mundo unipolar como consecuencia del derrumbe o caída del muro de Berlín y del socialismo realmente existente. Un mundo sometido y subordinado a los intereses insaciables de la globalización. Y un Estado mexicano que en algún momento de la historia aspiró a convertirse en republicano para devenir en la expresión más acabada de la crisis que manifiesta en el acusado deterioro de sus instituciones. Ante el testimonio de una sociedad polarizada desde el poder y políticamente desdeñada en sus demandas éticas fundamentales. En ese contexto, hacemos acto de presencia el día de hoy ante ustedes y nos comprometemos con dos propósitos fundamentales. Como Asociación Filosófica de Guadalajara y como Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Primero, la difusión del pensamiento filosófico de todas sus disciplinas conforme a su identidad como parte importante del desempeño profesional. Y segundo, ser orgánicos a las demandas sociales, formando parte activa del debate, generando la necesidad de que el análisis objetivo de la realidad social misma se convierta en demanda permanente, que nos permita como sociedad orientar nuestra opinión y contribuir a la construcción de un Estado democrático que sea capaz de superar los mecanismos de manipulación de la que muchos medios de comunicación masiva son parte activa, como otros grupos de poder que se sitúan perversamente por encima de los intereses y necesidades que tenemos como nación libre y soberana. Pretendemos, pues, constituirnos en una instancia confiable al servicio de la sociedad para fomentar una cultura crítica, orientadora y, en su caso, coadyuvante para las grandes transformaciones que requiere
nuestro Estado y el país. Actuaremos en esta ocasión y en las venideras responsable y congruentemente, rechazando toda visión patrimonialista, clientelar y corporativa en el ejercicio del poder y sobre todo en el desempeño de la función pública, elevando la transparencia a la categoría de virtud, proscribiendo de sus contenidos cualquier promoción de credos religiosos y visiones fundamentalistas en el marco de la institucionalidad del Estado laico. Estamos convencidos que la historia la hacen los hombres en sus luchas y que la función de la filosofía no es tan solo la de interpretar el mundo, sino la de transformarlo. Estoy convencido de que para abordar el objeto de estudio es imperativo contar con un aparato conceptual que haga posible dicho abordamiento. Y esto es como consecuencia de el rigor con los planteamientos que hacía en el campo de la investigación Aristóteles, que es en este caso rector de cómo debe de abordarse el objeto de estudio a través de un aparato conceptual que nos permita el conocimiento objetivo de la realidad. Recordarán ustedes, los que tienen una formación filosófica, que una de las obras importantes de Aristóteles es la metafísica. La metafísica como una disciplina de la filosofía que tiene por objeto contestar a la pregunta ¿cuál es el principio y fin de todo lo existente? Es decir, aquella sustancia que es el principio y fundamento de toda la existencia, del mundo real, del universo. No sin antes recordar que los griegos, en su tradición cultural, filosófica, estimaban que el universo era una criatura viviente y que nosotros éramos parte de ese universo, es decir, parte de la naturaleza del universo, parte de la naturaleza del cosmos, de la Tierra. De allí precisamente que la primera etapa de la filosofía griega haya sido una etapa en donde pretendían resolver el problema de cuál era el principio del mundo, de qué está hecho el mundo, cuál es la sustancia primigenia que da origen a toda la realidad existente. Y así tenemos, por ejemplo, la época presocrática de la filosofía, con Tales de Mileto como fundador de la filosofía, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, posteriormente Leucipo, Demócrito, Pitágoras, etc. Es decir, todos estos personajes pretendieron contestar acerca de cuál era el origen del mundo, de que todo se originaba y al que todo regresaba, ¿no? El principio, pues, que nos explica la existencia. Entonces, les decía yo que en la metafísica, Aristóteles nos da vamos a decir, una cátedra de cómo organizarnos para abordar el objeto de estudio. Y entonces, empieza él haciendo una propuesta acerca de lo que son la sustancia, la esencia y el accidente. Es decir, tres conceptos fundamentales que nos van a permitir abordar el objeto. La sustancia, la esencia y el accidente. La sustancia como aquello de lo que se predica algo. La esencia,
aquello que hace que la cosa sea lo que es. Y el accidente, aquello que no es necesario para que la cosa sea lo que es. Entonces aquí tenemos un primer momento de abordamiento, de cómo debe de abordarse pues la realidad. ¿Qué es lo que existe para Aristóteles metafísicamente? Existen las sustancias. Aquello de lo que se predica algo, y se predica algo del hombre, de la silla, del caballo, del cocodrilo, etcétera, etcétera. Es decir, aquello de lo que se predica algo es una sustancia que tiene una presencia preponderantemente física, que podemos contactarnos a través de nuestros sentidos con ella. Pero no solamente se agota en la sustancia, la esencia y el accidente, sino que también aborda una serie de conceptos, como es el caso de las categorías del ser aristotélico. Y esas categorías son la sustancia, que la repite, la cantidad, la relación, el lugar, el tiempo, la acción, la pasión, la posición y el estado. Es decir, todos esos conceptos nos permiten conocer el objeto de manera objetiva. Y no termina aquí con ese recurso conceptual para abordar el objeto, sino que además transita por lo que él llama la teoría de las causas, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, así como el tránsito de la potencia al acto. Entonces ya con todo este aparato conceptual, estamos debidamente armados para hacer una empresa epistemológica, cognoscitiva acerca de la realidad. Entonces, la disciplina aristotélica nos invita a abordar el objeto de conocimiento, no aventurando, sino con un rigor metodológico que haga posible el conocimiento objetivo de esa realidad. Eso transportado al mundo contemporáneo, desde luego, que son enseñanzas sumamente valiosas y que evitan que nosotros desviemos el camino de nuestro objetivo fundamental, que es el conocimiento de la realidad. En este caso, ¿cuál es la realidad que tenemos que abordar? Bueno, la realidad de un objeto, y ese objeto se llama la reforma constitucional del Estado de Jalisco. Entonces, esa manera de contar con ese aparato conceptual nos permite, pues, tener éxito en nuestro trabajo. Pero eso es la propuesta aristotélica, y de alguna manera nosotros la tomamos, porque esta propuesta de abordamiento del objeto no tiene aproximadamente 2000 años como principios rectores para los procesos de investigación, tanto de la realidad formal como de la realidad física. Bueno, pero no quiero que se me olvide, en lo que corresponde a la metafísica aristotélica, que cuando Aristóteles termina en su metafísica dando razón del mundo existente en términos epistemológicos, cognoscitivos, pues le falta, bueno, ¿y de dónde sale el mundo? ¿Quién creó el mundo? Porque Aristóteles parte de una realidad dada. Es decir, Aristóteles en un principio no se preocupa de cuál es el origen de la realidad, como fue el caso de los presocráticos. No, la realidad en Aristóteles es una realidad dada. Es una realidad dada. Entonces, ¿de dónde sale la realidad? Bueno, pues la realidad es creada por Dios. El mundo es creado por Dios. ¿Por qué? Porque cuando se pregunta a Aristóteles, bueno, el motor inmóvil de que habla Aristóteles, al cual le atribuye la existencia del mundo real, dice Aristóteles que la actividad de Dios es pensar. Y porque el pensamiento de Dios es un pensamiento creador, al estar pensando está creando el mundo. Entonces el mundo es producto de la actividad de Dios,
que es la actividad de pensar. Y de esa manera resuelve el problema acerca de la existencia del mundo, cuando menos desde la perspectiva aristotélica. Pero ahora, varios siglos después, tenemos nosotros que explicarnos la realidad y su comportamiento, es decir, el comportamiento del mundo real, que está integrado, bueno, pues por el mundo físico, el mundo natural, el hombre como parte del ente social y, bueno, todos los demás objetos que conforman el mundo de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer nuestro mundo, la realidad política en la que nos movemos, la realidad existencial del ser en el mundo, como decía Martin Heidegger? Bueno, pues tenemos que utilizar también conceptos que nos permitan el abordamiento de esa realidad. Y entonces, aquí surge necesariamente lo que hemos venido creando a través del tiempo histórico. Y son los conceptos de justicia, los conceptos de verdad, el concepto de imparcialidad, es decir, una serie de conceptos que es importante para que nosotros entendamos y atrapemos la realidad. Entonces, antes de definir estos conceptos, tenemos que ver en el ámbito de la definición lo que es el trabajo, el bien común, la ideología jurídica y sus manifestaciones. Entonces, la ideología que es un concepto muy socorrido, muy demandado en cuanto a los orígenes y la explicación de este concepto, viene como una inquietud del mundo político, fundamentalmente ahora que se ha puesto tan de moda la discusión acerca del sentido de pertenencia ideológica de los partidos políticos que están en la disputa del poder político en nuestro país. Entonces, la ideología, bueno, entonces hay que definir pues el concepto de ideología. La ideología, a tono pues con la visión hegeliana, marxista, la ideología es un conjunto de ideas acerca del mundo, es decir, un conjunto de ideas jurídicas, políticas, filosóficas, éticas, culturales, acerca de la realidad, que guían y justifican el comportamiento de los hombres en una sociedad. Es decir, la ideología es una visión del mundo que nos permite abordarlo, obviamente ideológicamente, sin caer en las obsesiones o en los fanatismos, porque una ideología que desemboca, una ideología que tiene como soporte el fanatismo, desemboca en el fundamentalismo, como la mayoría de las religiones o como las religiones en general que tienen una visión fundamentalista acerca de la realidad. Aquí el asunto es que nosotros debemos de tener siempre presente desde la perspectiva de la crítica filosófica y con una pretensión epistemológica de que la historia la hacen los hombres en sus luchas, de que la historia no es algo que se nos da como hecho, sino la historia hay que hacerla, la historia hay que construirla. Otra categoría importante que debemos de tomar en cuenta es el trabajo. El trabajo es una actividad, es un vehículo de realización humana.
Si nosotros estimamos que el hombre está en el mundo como un ser natural o pertenece a la naturaleza, entonces en la relación que tiene con la naturaleza, la relación que tiene el hombre con la naturaleza es una relación de trabajo. El hombre a través del trabajo transforma el mundo natural. El hombre a través del trabajo humaniza la naturaleza y al humanizar la naturaleza se humaniza a sí mismo, porque es parte justamente de esa naturaleza. El hombre a través del trabajo se afirma en su naturaleza humana. En la tradición de la izquierda marxista socialista se decía que el hombre tiene una doble función aquí a través del trabajo. Por un lado se afirma a través del trabajo, pero por otro lado se niega, porque el trabajo que en el cual se desenvuelve es un trabajo enajenado. Tiene mucho que ver aquí el asunto de la plusvalía, el asunto de la explotación del obrero, etcétera, etcétera. Es decir, una polémica que ya está prácticamente sepultada en cuanto a los debates que se dan acerca del trabajo. Pero el trabajo va más allá, pues, va más allá de esta visión economicista del trabajo que dice que se definía el trabajo como la actividad consciente y racional del hombre encaminada a dar utilidades a las cosas. Esta lectura o esta definición totalmente escolarizada, pues no tiene nada que ver con la esencia del hombre, que es el trabajo. La esencia del hombre es el trabajo. Hegel fue muy específico y muy directo en esa afirmación. La esencia del hombre es el trabajo. Y ese ser del hombre lo va haciendo a través de la historia, es decir, es un ser dialéctico. El hombre se va haciendo a través de un proceso de transformación. Decía Ernesto Cassirer en Antropología Filosófica, decía, el hombre no puede vivir su vida sin expresarla. Las varias formas de expresión poseen una vida propia que sobrevive a la existencia individual y efímera de su propia existencia humana. Y ese es el legado que deja el hombre. Es decir, el hombre se perpetúa en la historia a través de su legado cultural, a través de sus productos culturales. En ese sentido, el hombre, bueno, crea el Estado, va a la guerra, crea las obras de arte, en fin, es un creador cuya creación le permite inmortalizarse en su existencia finita, o a través de su existencia finita. Y esto es una inquietud a la que el hombre no puede renunciar, la necesidad de expresarse en la diversidad cultural y una expresión que está determinada históricamente por su condición humana, que es el impulso a dominar y a someter la naturaleza a su servicio. En relación a todo lo anterior, bueno, creo que me faltó algo, perdón, acerca del bien común, perdón. El asunto del bien común tiene mucho que ver con la justicia. Por ejemplo, para Aristóteles, y que esto es un legado para el mundo occidental, para Aristóteles la justicia está estrechamente vinculada con el bien común. No concibe la justicia sin el bien común. Pero Ulpiano, por ejemplo, pensaba de otra manera. Ulpiano decía que la justicia es darle a cada quien lo suyo. Aquí el problema con el jurisconsulto romano Ulpiano es la necesidad de responder a la pregunta, bueno, ¿y qué es lo suyo? ¿O quién decide lo que es lo suyo de cada quien? ¿Cómo
resolver este problema? ¿Quién decide lo que es de cada quien? Entonces, esta visión de justicia en Ulpiano, pues tiene muchos contratiempos. ¿Por qué? Porque está subordinado a las condiciones a través de las cuales se producen los bienes materiales de vida, para la vida humana. Entonces, aquí tenemos un problema que no es un asunto menor, de si la justicia es darle a cada quien lo suyo, quiere decir que hay una persona o un hombre, hablo en sentido genérico, o un grupo de personas las cuales van a decidir lo que es lo suyo de cada quien. Entonces la justicia es una justicia subordinada a quien tiene la capacidad de decidir lo que es lo suyo de cada quien, en lo individual y en lo colectivo. Entonces este concepto de justicia que domina todo el derecho occidental, pues no nos sirve desde la perspectiva de la filosofía. Debemos encontrar un contenido, una definición de justicia que nos sirva, que nos sea útil y que sea alentadora para lo que son las relaciones sociales y la necesidad de transformar la realidad hacia una vida democrática. Entonces, ¿cuál es ese concepto que nos permite superar el problema que nos legó el propio Ulpiano? Bueno, pues ese concepto es el bien común. Un bien común, ese concepto del bien común es un concepto que en los partidos políticos se ha prostituido. Aristóteles decía que el bien supremo al que podemos aspirar es la felicidad. Pero si no hay justicia, no podemos transitar al mundo de la felicidad. No podemos transitar al mundo feliz, decía Aristóteles. Y esa justicia se da en la medida en que el bien común se materializa en la experiencia, en la vida cotidiana. A través del bien común, entonces alcanzamos la felicidad. Pero ese bien común no es el bien para mí, no es el bien para mi persona, sino es el bien común para la comunidad. Es el bien común para todos. Entonces, ese bien común para todos, evidentemente que resulta sumamente atractivo porque cuando es el bien común para todos, bueno, pues se presenta la justicia. La justicia como una aspiración humana, una aspiración histórica humana. Entonces, en relación a todo lo anterior, tenemos la necesidad de desembocar en una filosofía de la realidad jurídica que no debe extrañarnos, ya que cuando pretendemos explicar la necesidad del quehacer filosófico, yo respondo, por ejemplo, que filosofar es un imperativo categórico cuando se trata de explicarnos desde la academia el mundo críticamente, y que lo primero que debemos hacer de entrada es rechazar el mundo tal y como se nos presenta en su apariencia y reconstruirlo dialécticamente en su diversidad para entenderlo y transformarlo en su caso. Por eso es que hay que hacer filosofía política con una sólida base ética, ontología y metafísica, filosofía del hombre o antropología filosófica, filosofía de la historia o historiografía. Y los juristas fácticos, formales, y los juristas de academia
tenemos como necesidad irrenunciable hacer filosofía del derecho, sobre todo para criticar el mundo, la forma en que se ha edificado nuestro marco jurídico en la teoría y en la práctica, más allá de la apariencia, y con qué fines coyunturales y en función a qué intereses desde la óptica y el ejercicio del poder político y la ideología jurídica dominante que los determina y que determina la justicia. Es decir, desde dónde vamos a hacer esta reforma. En relación a esto, primero, hay que estimar que el mundo jurídico de la academia es necesario que tengamos conciencia y convicción de que la ideología y el derecho han venido caminando juntos, de la mano, en una relación histórica dialéctica. Segundo, que desear como pueblo y como nación mejores condiciones de vida material, social y humana es una aspiración racional y justa. Tercero, que el jurista en sus diferentes niveles y campos de acción y espacios de desempeño fomente transitar a una cultura jurídica de masas que nos permita producir cambios cualitativos en la percepción crítica de la sociedad. En este campo, la educación en todos sus niveles tiene una inmensa tarea a realizar, a tal grado que nos permita la erradicación del discurso manipulador y ofensivo que se construye desde el ejercicio del poder político. Cuarto, en una república democrática que se precie de serlo, se requiere la total y absoluta independencia del Poder Judicial, implementando procesos democráticos reales en la designación de todo el aparato de justicia, a efecto de proscribir la impunidad y la corrupción de nuestro sistema político. Quinto, de la misma manera, resulta imperativo otorgarle a los organismos electorales que convocan, organizan y califican los procesos electorales en todos los niveles, de una total autonomía respecto a los órganos legislativos a través de propuestas y designaciones democráticas desde la sociedad que nos permitan proscribir el clientelismo y la subordinación a las propias instancias partidistas, colegiadas y ejecutivas de cada nivel de gobierno, y que sean los propios organismos electorales en sus ámbitos de competencia los que califiquen la elección. No concibo yo una práctica democrática creíble, debidamente soportada, que nos permita transitar a una vida democrática plena sin la imparcialidad de los organismos electorales, que deben de ser necesariamente autónomos. Yo no concibo, por ejemplo, que la calificación de un proceso electoral de pronto tenga que irse, que tenga que judicializarse, que tenga que irse a un organismo superior para los efectos de la validación de los resultados electorales. Es descabellado, es absurdo. Los procesos electorales deben de ser a cargo y en encargo exclusivamente de la sociedad civil, de la sociedad que no está incrustada en los organismos de poder político, de ninguna manera. Por eso, la lucha que se ha venido dando desde la época de cuando los procesos electorales estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación hasta la fecha, que fue, si mal no recuerdo, en la generación la última fue la elección del 88, del 88.
en donde terminó la vigencia de la Secretaría de Gobernación, que metía la mano en todo el proceso electoral, organizaba, calificaba, cantaba los resultados electorales, etcétera. Es decir, había un monopolio de todo el proceso electoral. Por eso es que ahora el INE tiene su razón de ser y está actualmente la amenaza de su desaparición por parte de los intereses perversos de quienes ejercen el poder político en este país. Y eso es inadmisible y no tiene mayor sentido que el del vil agandalle, y es una traición a las aspiraciones democráticas de nuestro país. Sexto, los juristas y el conjunto de las fuerzas políticas en ascenso debemos impulsar para allá la introducción a rango constitucional de las figuras políticas o político-electorales de participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum, así como la revocación del mandato. Figuras en las que de alguna manera hemos venido transitando ya en el estado de Jalisco, pero que requieren, por supuesto, darles a estas figuras rango constitucional para que incidan real y efectivamente en las transformaciones democráticas que requiere nuestro Estado y el país. En la obra de Aristóteles, y digo Aristóteles, bueno, porque es un referente, yo no soy precisamente un fan de Aristóteles, pero en este caso, metodológicamente, tengo el imperativo de darle su crédito porque de alguna manera la cultura del mundo occidental, los principales trazos de su seguimiento se fincan precisamente en la obra de Aristóteles, sobre todo en lo que tiene que ver en la metafísica y en sus éticas, tanto la ética eudemea como la ética nicomaquea. Por esa razón, esa evocación reiterada, permanente a Aristóteles, y bueno, no es precisamente en ningún ánimo. Nosotros no tenemos preferencia, como decimos allí en Tamazula, por ninguna de las flores, pero Aristóteles tiene una función muy importante, protagónica en el ámbito de la filosofía y de la reflexión filosófica en general. Pero sobre todo, en la pretensión de tener un conocimiento objetivo de la realidad. Y en esta pretensión, justamente en esta pretensión epistemológica, es que la filosofía aristotélica se estimó como realismo, el realismo aristotélico, en contraposición al idealismo que surge justamente con Descartes. Bueno, voy a terminar mi exposición con una cita poética de Garcilaso de la Vega, a través de su soneto 20 de Garcilaso de la Vega, que pertenece al movimiento del Renacimiento español, al igual que Juan Boscán, pero Garcilaso de la Vega es un sonetista, en este caso, en donde la metáfora como recurso retórico, como recurso oratorio, es sumamente importante. En la retórica aristotélica, en la obra de la retórica, encontramos muchos secretos de cómo pronunciar los discursos cuando se trata de utilizar la metáfora para que nuestro pensamiento llegue con mayor fuerza, para que sea más elocuente.
Decía, nuestro citado poeta Garcilaso de la Vega. Bueno, termino mi intervención con una cita del poeta pionero del Renacimiento español, en donde podemos apreciar la naturaleza de lo viejo y el predominio de lo nuevo, con el imperativo de darse a la vida en el proceso inexorable del transcurrir del tiempo, como punto de partida para iniciar cualquier empresa, por más difícil que ésta sea. Cito de memoria este soneto. No soy un buen declamador, pero ya a estas alturas del partido, como dicen por ahí, ya la garganta ha envejecido también con el sustentante. Dice a la letra: en tanto que de rosa y azucena enciende la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se acogió con vuelo presto, sobre su hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Gozad de vuestra ardiente primavera antes que el viento helado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa, el viento helado. Todo lo mudará la edad ligera, por no haber mudanza en su costumbre. Espero que se haya entendido la razón de ser de la metáfora. Otra cita poética que podríamos hacer, y se lo dejaría de tarea al auditorio, es aquella poesía de González Martínez, antes calle Parroquia en Guadalajara, que se llama Tuércele el cuello al cisne. Este poema de González Martínez es una crítica que hace al positivismo dominante, que quiero decirles como punto final, algo que es sumamente importante. Tenemos todavía tiempo, perdón. ¿Sí? 2 minutos nada más. Decía que este poema de Tuércele el cuello al cisne, de incipiente plumaje, de engañoso plumaje, perdón, es una crítica que se hace al positivismo. El positivismo en México fue introducido, como las gentes que nos dedicamos a este quehacer de la reflexión política, fue introducido por Gabino Barreda, que no Barrera, es del corrido, no, Gabino Barreda. Gabino Barreda tomó un curso de filosofía positiva con Augusto Comte, aquel a que se le atribuye la fundación de la sociología como ciencia, Augusto Comte. Entonces Gabino Barreda tomó un curso de filosofía positiva con Augusto Comte, que viene a Gabino Barreda ante un llamado de Benito Juárez para que pronunciara un discurso de los 50 años a 50 años de la independencia de México. Entonces, en esos 50 años de la independencia de México, pronuncia un discurso
que impactó a Benito Juárez. Fue tan elocuente el discurso de Gabino Barreda que lo hizo Benito Juárez su secretario de Educación Pública. Y entonces, a través de Gabino Barreda, se introduce el positivismo en México, bajo la consigna imperativa, necesaria en el momento, con la libertad, el orden y el progreso. Es decir, 3 momentos de la vida que había que incorporar a una república que tenía de alguna manera problemas muy serios. Y que gracias, o más bien, yo no digo que gracias al positivismo, sino como consecuencia del positivismo, que impacta pues la conciencia social y a Benito Juárez, entonces se asume como ideología el positivismo que trae Gabino Barreda a México. Y esta influencia ideológica va a ser heredada por Juárez a Porfirio Díaz. Entonces, tanto en Juárez como en Porfirio Díaz, la ideología dominante fue el positivismo, lo cual reniegan actualmente los que están instalados en el poder político de nuestro país. Entonces, la ideología positiva fue más consumida por el porfiriato que por el propio Juárez, que fue el que introdujo la ideología positiva en la política y en la visión del mundo para el México de la época juarista. Con Benito Juárez se inicia lo que es un orden jurídico fincado precisamente en el positivismo. Esta corriente positiva o esta corriente positivista del derecho estima que la realidad es una realidad dada, que hay que dejarla allí y que no hay que hacer nada, que hay que obedecer, hay que esperar a que conforme a la naturaleza social se vayan dando las transformaciones que nuestro país va requiriendo. Aquí no hay que meter mano pues al asunto, no hay que violentar el orden social, hay que dejar que las cosas queden así, prácticamente estáticas, lo cual viene a explicar la otra postura positivista que fue a través del positivismo evolucionista de Spencer, en donde le daba a la dialéctica, al movimiento de la historia, pues un papel que no le dio justamente Augusto Comte y menos que le dio a Gabino Barreda en nuestro país. Entonces, esta visión jurídica que tenemos actualmente, que es una visión dominante en nuestro país, lamentablemente, en donde el Estado de Derecho es una invitación a la quietud jurídica, no hay que mover olas. Solamente cuando se trata de una ideología dominante, una ideología jurídica dominante. ¿Cómo se manifiesta la ideología jurídica dominante? La ideología jurídica dominante se manifiesta a través de sentencias, a través de reformas legislativas, a través de reglamentos, de memorándums incluso de las oficinas públicas, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver con la normatividad institucional procede de una visión positivista del derecho. Y mucho mal le ha hecho a nuestro país una invitación a la inacción. Por eso cuando se aproxima por necesidad objetiva de la realidad, una transformación de la vida jurídica de nuestro país que tiene mucho que ver con una nueva constitución, bueno, bienvenida la nueva constitución. ¿Por qué? Porque los tiempos de ahora son nuevos tiempos. El mundo está en un permanente proceso de transformación que hemos ignorado históricamente. Estamos
en un estado de atascamiento de una constitución que podemos compartir con ella el espíritu de la Constitución de 1917, pero actualmente es una constitución que, no es, que debe de actualizarse, que tenemos que actualizar a nivel federal, y la iniciativa debemos de tomarla nosotros como una entidad política liberada, no
a todos.